Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo muchos discípulos de Jesús, al oírlo, dijeron: este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso? Adivinando Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: ¿esto los escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da vida, la carne de nada sirve. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí y el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos discípulos suyos se retiraron y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12: ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra me da vida. Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna. En ella esperaré. Recibamos la bendición con los santos evangelios. Pueden tomar asiento. Hermanos y hermanas, terminamos esta lectura del 6º capítulo del Evangelio de Juan con esta situación difícil que ocurre en la comunidad cristiana, que como sabemos es la comunidad cristiana de Juan, que vivió prácticamente desde el año 90 después de Cristo hasta el 120 y luego siguió su camino como una de las comunidades más profundas, más fuertes, que marcó definitivamente a la Iglesia. Y este texto que hemos nosotros meditado en los últimos domingos, interrumpidos por la fiesta de la Asunción, nos hacen ver que Jesús quiere mostrar que su vida, que es la vida del Hijo Divino, encarnado en nuestra humanidad, está tan cerca de nosotros que ya no podemos decir simplemente que creemos en Dios a secas, sino que tenemos siempre que especificar que es el Dios que se revela en Jesús y en nuestra carne, en nuestra historia y sobre todo en todos los que más sufren. Quizás es esto lo que hace sentir a una comunidad que estaba habituada a la educación judía de ver a Dios muy lejos, que si bien es cierto en el Antiguo Testamento había dado muestras de su acercamiento, lo dice hoy día el texto del libro de Josué, el Dios que había liberado a su pueblo, haciéndolo salir de la opresión egipcia, el Dios que siempre estaba con él, pero que en un momento de la historia
se instala un sacerdocio que empezó a influir en la gente diciéndole que Dios estaba muy lejos, que había que temerle enormemente, que había que temblar y que por lo tanto era muy difícil acceder a Él y que había que hacer una serie de prácticas legales que, basados en los 10 mandamientos, que son tremendamente humanistas porque quieren la vida de la persona, la vida de los pueblos, se transformó en una serie de pequeñas leyes que en época de Jesús y posteriormente todavía solían los hebreos tratar de cumplir porque pensaban que si no lo hacían iban a recibir la condena de este Dios. Y entonces se escandalizan de que Jesús diga que si no comemos el pan no tenemos vida eterna, si no comemos su cuerpo y su sangre no tenemos vida eterna. Se escandalizan porque piensan de que eso es una cosa sumamente complicada y difícil y extraña, porque ellos eran habituados de que solamente tienes vida eterna si cumples no solamente los mandamientos, los 10, sino toda la recua de mandamientos que habían creado a lo largo de la historia de los sacerdotes de Israel. Como que los sacerdotes se habían puesto en el medio de tal manera que no podía, sin permiso de los sacerdotes, tener relación con Dios. Esto les escandaliza y les parece un lenguaje duro, porque implicaba que si yo como el pan del cielo que es Jesús, tengo que vivir como Jesús, porque recibo la capacidad de amar gratuitamente como Jesús lo hizo en la cruz. Por eso es que les dice, ¿no? Se escandalizan de esto, ¿cómo será si me ven subir? Dice subir al cielo, pero la subida al cielo en el Evangelio de Juan, como en Lucas, es a través de la cruz. Y por eso se dice en el Evangelio de Juan, cuando el Hijo del Hombre sea elevado, atraerá a todos hacia Él. Atrae, ¿por qué? Porque el acto de amor de Jesús en la cruz, la generosidad de no bajarse de la cruz para amenazar y hacer temer a la gente, y por lo tanto amenazar a la humanidad, el haber borrado eso del horizonte de todos nosotros hace 20 siglos, cuando Jesús muere en la cruz, inocente por los culpables, y perdona. Eso es abrir, como dice, el templo a todos. Y es mostrarnos una cosa muy importante, que las ideas que tenemos nosotros de Dios naturales, como tienen todas las religiones e inclusive también nosotros humanos, que tenemos imágenes de Dios que nos hacemos nosotros, no son comparables con la imagen que Él mismo muestra de sí mismo a través del Hijo, muerto en la cruz por amor gratuito, por misericordia con la humanidad, para ser aliento de su pueblo, esperanza de su pueblo. Y por esa razón les parece duro, porque están habituados, vamos a decir así, a una religión un poco fácil. Tú estás arriba, nosotros abajo, hay 4 o 5 principios y 4 o 5 mandamientos que cumplir, los cumplimos y ya tenemos ganado el cielo. Fácil. Y es interesante porque los mandamientos se van a multiplicar, esos mandatos, esas reglas que tenían los hebreos, que van a hacerla difícil, pero difícil porque costaba mucho dinero. Sacrificios de holocaustos, de corderitos, de vacas, etc. Y eso costaba un montón de dinero. Y los sacerdotes bien los bolsillos bien llenos. La hacían difícil para la gente, pero fácil para ellos. Y no había entonces posibilidad de adorar a Dios sin gastar mucho. Jesús lo pone un poquito más fácil. Él se da en comida. Pero a la vez es más difícil porque si asumes esta comida que asumimos en la comunión, has de amar como yo he amado. Y por eso les parece complicadísimo, terrible. Sobre todo a la comunidad cristiana. Y esta comunidad cristiana se va a dividir. Un grupo ya no va a seguir a Jesús. Se va. Se queda
en la ritualidad anterior que recibieron y en las costumbres que recibieron, y no quieren asumir que hemos de ser testigos del amor de Dios. Se rehúsa a vivir en el amor como vivió Jesús y pretende que no hay ninguna otra posibilidad de salvarse sino con las prescripciones legales que habían creado los sacerdotes, que inclusive ya no existían tan fuertemente porque el templo había sido destruido. Querían reproducir la religión del templo que se había destruido después de la muerte de Jesús. Hermanos y hermanas, este desafío es también hoy para nosotros, porque todo ser humano, cuando asume inclusive la fe cristiana con toda la belleza y profundidad que tiene, también todo ser humano es animal de costumbres. Todos tenemos costumbres y podemos domesticar a Dios. Inclusive en algunas ocasiones se ha hablado de que los católicos, si tenemos un sistema, después no queremos salir del que ya hay y no nos abrimos al rostro del otro, a los problemas del otro. Y decir que tenemos que comer el pan de la vida es afirmar que hemos de respetar la vida y Dios. Y por lo tanto, respetar significa respetarlo en el otro, en las mujeres abandonadas y maltratadas, en los pequeños, en todas las personas que sufren. Y por lo tanto nuestra vida es una dedicación permanente, la vida de la Iglesia tiene que ser una permanente expresión del amor que Dios nos da con su Eucaristía, a través de gestos de amor que muestren que somos eucarísticos porque somos testigos. ¿Y qué cosa significa Eucaristía? Dar gracia, ser agradecido y ser una persona gratuita. La Eucaristía, porque es gratuita, entonces nos convierte en personas gratuitas. Y generan la gratuidad, ¿qué cosa? Vida. Y vida plena, vida abundante y vida eterna. Y hoy día especialmente esto nos viene en esta situación que vivimos como algo sumamente importante para poder reafirmar nuestra fe, como lo hace el pequeño grupo que queda. Pedro toma la palabra y dice: ¿a dónde iremos, Señor? ¿Por qué dice esto? Dice: porque tú tienes palabras de vida eterna. O sea, tus palabras son tan profundas que las entendemos en su sentido más hondo, intuimos que aquí hay algo que no podemos separarnos ya de él. ¿A dónde vamos a ir? Si hemos aprendido de ti que se puede vivir con un sentido hondísimo de amor y compartirlo, y vemos que todo lo que se pudo haber inventado para relacionarse con Dios, tú lo solucionas simplemente con un testimonio vivo, porque nos has enseñado que tú estás con nosotros, Dios vive en nosotros y nosotros somos imagen de Dios, que hemos de realizar esa imagen. Por eso se dice en el Génesis: somos creados a imagen y para ser semejantes a Dios. Como siempre he dicho, no para endiosarnos y creernos la divina pomada, sino para amar como Dios ama, gratuita y generosamente. ¿Y cuántos signos, hermanos y hermanas, tenemos en nuestro país, en nuestra historia, que han forjado toda nuestra historia, de personas que se dieron completas para dejarnos el legado del sentido de ser peruano? Todos nuestros héroes nacionales, Bolognesi, Alfonso Ugarte, todos los grandes fueron asesinados y maltratados y abandonados inclusive por las personas que se dedicaron a sacar su partido y sus propios intereses, olvidándose de todo el sentido común, el bien común que todos necesitamos. Digo porque nosotros somos un país católico y cristiano, y tenemos verdaderos cristianos que nos han mostrado, ¿no? Grau se inmoló para que la dignidad de nuestro país quedara incólume,
y nos enseñó a ser personas dignas. ¿Pero de dónde lo sacaron? De nuestra fe cristiana. Y no solo ellos, las mujeres, María Parada Bellido, ¿no es cierto? Todas esas personas que han perdido su vida para darnos vida a nosotros. Y ahora tenemos multiplicado, pues lo decimos todo el tiempo en estos meses, las enfermeras, los policías, el personal de servicio, los sacerdotes también que han perdido su vida, en muchos casos, por estar con la gente, por ser aliento de su pueblo. Por eso, hermanos y hermanas, es importantísimo que al final Pedro termine. Tú tienes palabras de vida eterna, nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Miren qué interesante, porque para los hebreos, santo era una persona que estaba alejada. Y acá está hablando del Santo de Dios que está cercano, comprometido con nosotros, entropado en nuestros problemas. La santidad entonces es una nueva santidad, la santidad cristiana. Y decía que esta semana comenzamos el camino de la santidad porque vamos hacia Rosa de Lima el lunes. Y tenemos en el camino, tenemos a Santa Mónica, a San Agustín, tenemos también a San Bartolomé, que Rosa de Lima quería muchísimo, del cual aprendió muchísimas cosas, que es un apóstol. Y nosotros vamos a caminar hacia ahí, y en ese tiempo especialmente en el que festejamos la fiesta de las enfermeras, la fiesta de la policía, la fiesta de los servidores, vamos a alegrarnos juntos para meditar sobre cómo va nuestra santidad. Y si es que nosotros vivimos en nuestra vida cotidiana y en nuestro país, y vivimos siempre de acuerdo a las palabras de vida. El Señor nos ha comunicado su espíritu y palabras de vida, porque Él tiene, no dice palabras de vida, tiene, es, porque Él es la palabra de vida. Y hoy día, hermanos y hermanas, el riesgo más grande que corremos todos es hacer cosas sin sentido, locamente, apurarnos y no pensar bien lo que vamos a hacer, meditarlo bien y hacer las cosas en forma justa, no por reacción. Acuérdense que el Señor criticaba a su pueblo mismo. Ustedes me buscan por el pan que perece, están desesperados por el pan. Es cierto, necesitamos el pan. Pero no se puede conseguir eso a cualquier precio. Lo que hay que hacer es basarnos en el pan de vida para tener sentido y tener la capacidad de entrar en todos los corazones y transformar. Nuestro Dios es un Dios que mira el corazón y no las apariencias. Y por eso entonces, ante las apariencias tentadoras, nosotros tenemos el pan de vida que nos llama, nos transforma, nos hace saborear y sentir y ser nosotros también comunicadores del sabor del Señor, porque lo tenemos una vez que lo asumimos. Y para eso es necesario que con el sentido de amor gratuito que nos da el Señor, podamos crear la solidaridad que necesitamos para salir de todos los entrampamientos en los cuales vivimos. Que Dios los bendiga, los proteja, los acompañe y que en este camino de santidad también podamos participar con todos de la veneración a Santa Rosa de Lima, que nos dio ejemplo de ser una pequeña Cristo en el corazón de nuestra ciudad.